Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Antes de iniciar la lectura, quiero invitarlos a un taller que se llama Descubriendo mi inconsciente, el cual es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar miedos y ansiedades y conseguir tus metas más anheladas. Está dirigido a personas que desean conocer el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Para mayores informes, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción o visita mi página de Facebook. La lectura que te compartiré hoy es de José Agustín, de este libro que se llama Tragicomedia Mexicana. Son 3 tomos, este es el número 3. Son poco más de 300 páginas, así que lo dividí en 5 partes. Esta es la primera parte y espero que te guste. En diciembre de 1982, México parecía hallarse en uno de los peores momentos de su historia. Era el final del sexenio de López Portillo, quien entre otras cosas había nacionalizado la banca, lo que le ganó el enojo de la iniciativa privada. Se hizo acreedor de incontables chistes y burlas. López Portillo entregó la banda presidencial, se fue a Roma con su hijo José Ramón, a quien le había arreglado un alto puesto en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. De la Madrid tomó posesión como presidente de México y se dedicó a pintar un panorama desolador. Vivimos una situación de emergencia. No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos. Para empezar, el peso se devaluó en más de 100% y de 70 pasó a 150 pesos por dólar. Las tasas de interés se dispararon a más de 100%. La nueva administración inició una severa reducción del gasto público, que dejó a muchos burócratas en el desempleo. El IVA engordó del 10 al 15%. A partir de diciembre de 1982, en el estado de ánimo de la población avanzaba una visión desoladora del futuro inmediato, aderezada con la frustración, ya que la promesa de un progreso material debido al auge petrolero se convirtió para las clases populares en una escasez despiadada, en falta de trabajo y en la imposibilidad de acceder a los paisajes paradisíacos que presentaba la televisión. Para las capas medias, la crisis representó el fin del sueño de ser un nuevo rico y la realidad aterradora de ser un nuevo pobre. En enero de 1983, para desolación de la izquierda del país, Sergio Méndez Arceo, que ya había cumplido 75 años de edad, tuvo que dejar el obispado de Cuernavaca. Jesús Posadas Ocampo, hasta entonces obispo de Tijuana, fue enviado a Cuernavaca con la consigna de imponer mano dura para desmantelar la red de curas izquierdistas de Morelos. El gobierno de la Madrid aseguraba que una de las causas estructurales de la crisis era la corrupción, extendida por todo el país y en todas las clases sociales. El lema de la campaña de Miguel de la Madrid fue por la renovación moral de la sociedad, y repetidas veces prometió que combatiría frontalmente a la notoria corrupción mexicana. A pesar de todo lo que dijo y de los millones gastados en propaganda, de la Madrid no quiso combatir la corrupción a fondo, y ésta no se contuvo, sino que creció hasta llegar a niveles inconcebibles durante el sexenio siguiente. A finales de 1984 ocurren las explosiones de San Juanico. Era la mayor catástrofe industrial en lo que iba del siglo y hubo 452 muertos, 4.248 heridos y 2.000 desaparecidos, 90 casas destrozadas, 37 arruinadas y miles de damnificados. El sensible presidente de la Madrid no se dignó a presentarse en San Juanico para solidarizarse con los sufrientes. Ante los hechos, Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, líder sindical de los trabajadores petroleros, declaró que 40% de las refinerías del país peligraba por falta de mantenimiento y por la negligencia del director de Pemex.
Como respuesta, la Secretaría de Programación y Presupuesto filtró que Sergio Bolaños, el socio y prestanombres de Joaquín Hernández Galicia, tenía tanto dinero que compró una mansión en las lomas de Chapultepec en 500 millones de pesos y que quiso inscribir a sus hijos en el colegio Hamilton, pero no los admitieron. Así que al instante compró la escuela por 150 millones de pesos. En 1985 adquirió una casa en Vail, Colorado. A la inauguración asistieron Gerald Ford y Frank Sinatra. A los paisanos que invitó les pagó el boleto de avión en primera clase y todos los gastos en rigurosos hoteles de 5 estrellas. En 1986 se compró un castillo en las afueras de París y también se hizo célebre porque para transportarse de su casa a su oficina, que estaba a unas cuantas cuadras, se iba en helicóptero. La privatización era parte del proyecto de Miguel de la Madrid. De esta forma pretendía obtener ingresos y al mismo tiempo se deshacía de los gastos de mantenimiento de numerosas empresas. Sin embargo, el riesgo de la concentración de la riqueza era una constante en las privatizaciones, además de que nada garantizaba que los grupos privados resultasen mejores administradores que el Estado, especialmente en México, donde la iniciativa privada se había caracterizado por su pobreza de ideas y carencia de imaginación y creatividad. A partir de la privatización de empresas estatales surgieron nuevos ricos, lo que hizo que la revista estadounidense Town and Country dedicara un número entero a los nuevos millonarios mexicanos, aquellos que se beneficiaban con la crisis y a quien la revista llamaba los mexicanos poderosos. En 1984, Estados Unidos avanzaba cada vez más en su proyecto de domesticar a México. Mediante insultos, humillaciones y golpes incesantes nos fueron confeccionando de acuerdo con sus necesidades, pues México se había vuelto un asunto de seguridad nacional para ellos. A partir de 1993 era evidente la lastimera dependencia de México hacia Estados Unidos. El proyecto de moldear a México implicaba la gradual integración de nuestra economía a la de Estados Unidos, el incremento de la industria maquiladora, es decir, el uso casi regalado de la fuerza de trabajo de los mexicanos pobres. México había caído redondito en las trampas de Estados Unidos. En marzo de 1984, Miguel de la Madrid visitó Washington. Fue a rendir su informe, se dijo en México. El periodista Jack Anderson lo recibió dedicándole 2 columnas con la acusación de haber desviado 162 millones de dólares de fondos federales a su cuenta personal en Suiza. El gobierno mexicano se mostró escandalizado, pero no dijo nada. Más tarde, Anderson sugería que la información se la había proporcionado el columnista estrella, Manuel Buendía. El 30 de mayo de 1984, la nación se conmovió ante el asesinato fríamente planeado del columnista Manuel Buendía, quien causó sensación con su columna Red Privada, misma que se volvió la más leída e influyente de México. Buendía, con los datos en la mano y una ironía devastadora, denunciaba a la CIA, al narcotráfico, a la Iglesia, a los tecos del Guadalajara, a la extrema derecha, a la cúpula financiera y empresaria, y por supuesto al gobierno, empezando por el presidente. Era consciente del peligro que corría y andaba armado, de ahí el eficiente profesionalismo en su ejecución. El gobierno condenó enfáticamente el crimen. El presidente asistió al sepelio y ordenó que se investigara hasta el final, como siempre, cayera quien cayera, pero la famosa investigación nunca progresó. Después vino el afamado caso Durazo, el segundo gran escándalo de la renovación moral. En enero, el general Arturo Durazo Moreno, durante años comandante encargado de la lucha contra las drogas, exdirector de la Dirección de Policía y Tránsito del Distrito Federal y amigo de infancia de José López Portillo, fue acusado por la Contraloría General de la Federación de evasión fiscal, acopio de armas y despojo.
Era un feroz cocainómano y con frecuencia tenía que ir con los médicos deshollinadores para que le limpiaran la nariz. Se hicieron célebres sus palacetes que rayaban en lo ridículo, como el Partenón en Zihuatanejo, de 20.000 metros cuadrados, rigurosamente despojados a los ejidatarios de la zona. Tenía un lago interior con olas mecánicas y cascadas, albercas, discoteca para 1.000 parejas, 12 elevadores para subir al primer piso, sala de automóviles de colección, caballerizas, esculturas griegas y su debido helipuerto, lagos artificiales, albercas, discoteca, canchas de tenis, campo de fútbol. En el Ajusco edificó la Colina del Negro, un verdadero castillo con hipódromo, cortijo, lagos artificiales, alberca, discoteca, canchas de tenis, campo de fútbol, juegos infantiles y helipuerto. Durazo fue encerrado en México de 1983 a 1988. Su juicio se dedujo a la acusación de acopio de armas. Así es que no duró mucho en la cárcel. El caso Durazo fue un escándalo en los medios cuando José González González, guarura mayor o jefe de ayudantes de don Arturo, se metió de escritor y con Editorial Posada publicó Lo negro del negro Durazo. Rafael Caro Quintero. En diciembre de 1984 se supo que el ejército había ocupado el rancho El Búfalo, un enorme terreno dedicado al cultivo de marihuana. Casi 8.000 campesinos trabajaban allí. Este rancho pertenecía a Rafael Caro Quintero, uno de los capos del narcotráfico. Rafael Caro Quintero sería protagonista estrella de 1985, miembro de una familia de traficantes sinaloenses que en 1982 expandió sus actividades con dos grandes siembras simultáneas en el Valle del Yaqui y Caborca en Sonora. Adquirió El Búfalo y llegó a producir 50 millones de toneladas de marihuana. A mediados de los 80 era uno de los tres grandes del narcotráfico, junto con Ernesto Fonseca, conocido como Neto, y Miguel Félix Gallardo. Precisamente en Guadalajara, Enrique Camarena Salazar, alias Kiki Camarena, agente de la DEA, seguía la pista de Caro Quintero. El 7 de febrero de 1985, Kiki Camarena y Alfredo Zavala salían del consulado estadounidense cuando fueron interceptados por agentes de la policía judicial. Les dijeron que el comandante quería verlos, pero en realidad los llevaron a la casa de Caro Quintero y ahí los interrogaron, los torturaron y los asesinaron. La DEA filtró la noticia de que el general Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa, y Manuel Bartlett, de Gobernación, se hallaban implicados. A partir del asesinato de Camarena, Estados Unidos utilizaría al narcotráfico como vía para presionar e irse metiendo cada vez más en nuestro país. Esta fue la primera parte de este libro de José Agustín, La tragicomedia mexicana, la vida en México de 1982 a 1994. Espero que te esté interesando esta lectura. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que aparece en la descripción de este video. Recuerda dejarme tus comentarios, comparte el video, si te gustó dale like. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de este libro.